la última sesión de este curso, en donde de alguna manera tratamos pues de viajar en el tiempo y de irnos como acompañando por las fuentes que hay, fuentes históricas, escritas, arqueológicas, o las que no hay, y tratar de ir armando un poco el rompecabezas de los relatos bíblicos, ¿no? Y ahorita una de las cosas que dijo el pastor Daniel en su oración, la verdad es que se la agradezco mucho, pero además dijo algo muy interesante, que siempre hay que tenerlo muy presente. No necesariamente, aunque la fe y la ciencia no son opuestas, no necesariamente la ciencia tiene que corroborar lo que la fe nos dice, y la fe tiene que ser más grande que un dato científico. Si yo, esa es mi visión, si yo tengo mi fe puesta en que algún día voy a descubrir la chancla de Jesús, si yo nunca, perdón la expresión, pero si yo nunca descubro la chancla de Jesús, resulta que mi fe puede ser muy débil y puede estar siempre pegada a este descubrimiento, y Dios es mucho más grande que un descubrimiento. Entonces Dios siempre nos va a sorprender, Dios siempre nos va a dejar con muchas preguntas, y no siempre tendremos las respuestas, o al menos tendremos las respuestas que no siempre quisiéramos tener, que eso también es importante, y aún así nuestra fe debe de ser inquebrantable. Entonces le agradezco mucho al pastor Daniel las palabras que dijo, porque vienen muy bien a lo que hemos estado viendo a lo largo de estas cuatro sesiones, ¿no? Que hemos empezado desde tratar de encontrar estas pistas de Abraham, los descendientes de Abraham, y hoy día trataremos de entender qué pasó con Moisés y cuál es esta historia que de alguna u otra manera se relaciona con los Ixos. Datos que ya no nos da tiempo de ver, pero que seguramente en los otros cursos que tiene Henry en mente los lograremos ver. No, profesor. Era todo esto que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa una vez que llegan después del Dice exilio, Aurora, mira, después de la salida, estos famosos mira todo 40 lo que años que sabe pasan por el Adri. desierto? Y Permiso, hay una interferencia. Querido Otto, creo que tienes tu micrófono prendido. Ay, Y aprovecho, Marcela, de decirte de que te dejé a perdón. ti como anfitrión, así que tú vas a tener que aceptar ok, a las personas y apagar los micrófonos. Yo no puedo ah, porque son dos anfitriones y el que originó el link lo tiene y ahora tú eres la segunda. ok, qué bueno que me Ok, dices para sí, entonces estar al pendiente ahorita, ok, sobre todo de, bueno, de las sí, llegadas y ajá, del micrófono, si alguien sí. por ahí se le escapa. Bueno, Muchas gracias, disculpe la molestia. no, no te preocupes. Bueno, entonces, faltaría toda esta parte que es muy interesante. ¿Qué pasa cuando llegan a la tierra prometida, ¿no? A esta su tierra prometida, quiénes estaban ahí, cómo llegan a la tierra de Jericó, y cómo empiezan a establecerse ya en los famosos reinos de Israel, reino de Judá, las divisiones, y obviamente también después vendría toda esta historia del famoso exilio en Babilonia, ¿no? Entonces, la verdad es que hablar de lo que es la historia de Israel hasta el exilio de Babilonia es muchísima información. Entonces, evidentemente no nos da la vida en cuatro clases, pero al menos sí dejar como esas preguntas y ese interés sembrado en ustedes para poder seguir aprendiendo y seguir investigando, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con Moisés. Voy a darles algunas de las preguntas que en términos académicos se hacen, recordando esto que dijimos en la primera sesión. Desde el punto de vista minimalista, toda la historia de Abraham, de José, de Moisés y las historias siguientes son historias inventadas, son historias que los redactores bíblicos aprovecharon tomando las historias de otros lugares para contar una propia historia basada en una historia que no era suya, pero para darle una fuerza, una integridad, una unión y un nacionalismo a su propio pueblo.
Y por otro lado, acuérdense que tenemos las posturas maximalistas que van a decir absolutamente todo tal cual la Biblia lo menciona, lo refiere paso por paso, así sucedió todo. Y si hoy día la historia y la arqueología no han podido darnos todos los documentos, será porque no han buscado en el lugar adecuado, ¿no? O falta que pongan mayor énfasis en buscar, ¿no? Y de alguna manera está como esta postura media en donde ni afirmamos ni negamos, decimos, bueno, los hechos están, no necesariamente la cronología bíblica debe de empatar con todo lo que se ha ido encontrando, habrá que ver cómo se pueden ir embonando estas historias sin que en algún momento dado se como que se ponga más énfasis en el relato bíblico y menos en el dato arqueológico, sino tiene que haber una objetividad, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado tratando de hacer, ver cómo las fuentes escritas nos mencionan ciertos datos o ciertos eventos en donde podemos ubicar perfectamente algunos de estos personajes bíblicos. Y una de las historias que más controversias causa siempre es el famoso Éxodo, la historia de Moisés. Una historia que, como lo veíamos hace unas clases, pudiéramos tomar la propia historia de Sargón II en su relato maravilloso cuando él cuenta, ¿se acuerdan? Que él nació de padre desconocido, pero su mamá lo dejó en un canastito y lo dejó en el río, ¿no? Algo muy parecido a la historia de Moisés, ¿no? Eh, Solo que pues tenemos eventos fechados para distintos momentos y sí estaría un poco la pregunta de, bueno, ¿y quién fue Moisés? ¿No? ¿Qué pasó con el famoso Moisés? Eh, Otra de las preguntas importantes es, ¿cómo está esto de las plagas? Las plagas sucedieron, ¿qué faraón las relata? ¿En qué momento? Porque de acuerdo al relato bíblico, todas las plagas sucedieron en un mismo gobierno, cuando había un mismo faraón, una tras otra, tras otra, tras otra, le fueron cayendo todas las plagas hasta que finalmente el, Moisés actúa en nombre de Yahvé y todo se soluciona al grado que logran cruzar por el Mar Rojo y llegar a el desierto y caminar y peregrinar durante 40 años. ¿Existieron las plagas? ¿En qué momento las podemos ubicar? Entonces hay una serie como de dudas en relación a Moisés. Se han escrito muchos libros, de hecho hay un documental que se lo recomiendo mucho, no sé si ya lo vieron, se llama El Éxodo al Descubierto, es un documental de National Geographic o de History Channel, no me acuerdo cuál de estos dos, muy bueno, porque justo lo que hacen es decir, bueno, a ver, aquí está esta fuente, ¿cómo lo podemos tratar de entender desde la postura bíblica? Desde mi punto de vista, aunque es un muy buen documental, tiende a ser muy maximalista, es decir, todo sucedió exactamente igual como lo relata la Biblia. Y acuérdense que yo no tengo ni una ni otra, estoy como en el punto medio, y creo que hay ciertas cosas que en este documental como que medio forzan para tratar de embonarlas, pero véanlo, si ya lo vieron, vuélvanlo a ver un poco con con toda esta información que ya tenemos, con estos ojos un poco más y esta mente académica que nos puede ayudar a entender realmente qué fue lo que pasó. Bueno, uno de como de los puntos más importantes del relato de Moisés es en qué momento de la historia de Egipto se centra el relato de Moisés. ¿Con qué faraón? ¿Con qué faraón llega Moisés? Es decir, ¿qué faraón o la familia de qué faraón ve el Moisésito que va por el río Nilo, lo recoge y lo adopta como si fuera hijo de la realeza? ¿Con qué faraón crece Moisés? ¿Realmente fue Ramsés II, como normalmente la historia nos lo ha presentado? Pudiera ser que fue antes, pudiera ser que fue después. En realidad la Biblia
no menciona nunca el nombre del faraón. Si está el nombre del faraón es porque la historicidad, lo que los relatos o lo que las fuentes han ido como marcando y en voz populis como que se oye que fue Ramsés II, pero en realidad no hay ninguna evidencia arqueológica que haya sido Ramsés II. Otros dicen que toda la historia de Moisés la deberíamos de ubicar con el famosísimo faraón Ajenatón, el esposo de Nefertiti, y el que hace una revolución religiosa que incluso en algunos libros se le reconoce como el primer monoteísta de la historia, ¿no? Claro, es un monoteísmo muy particular porque duró mientras gobernó Ajenatón y después nos olvidamos del monoteísmo porque Tutankamón ya no le dio continuidad a este monoteísmo. Realmente Moisés fue Ajenatón, es otra de las preguntas importantes y otra de las, pues sí, de las claves, de las cuestiones que hay es, puede ser que se logre encontrar evidencia de las plagas, aunque sea en distintos momentos, pero la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, es así, no hay ni por dónde encontrarle una pista, ¿no? Entonces vean cómo es una historia que involucra a dos culturas, como lo hemos estado viendo, pero que tenemos más preguntas que respuestas. Entonces vamos a tratar de ir, pues no creo, la verdad, resolver. Yo solita me apagué el micrófono, perdón. No creo que aquí lleguemos a una solución, pero sí creo, bueno, al menos espero que les pueda yo compartir un poco más de datos que nos ayuden a poder seguir preguntándonos y seguir investigando sobre el relato de Moisés. Paréntesis cultural, me comentó Henry que algunos habían tenido problemas con la lectura de los PDFs que les estuve mandando. Lo que voy a hacer es que voy a pegar por partes todos los esquemas en una presentación de PowerPoint para que ustedes lo puedan abrir y lo puedan ver. Pero sí, les pido que me den chance al fin de semana para, desde la primera clase hasta esta última, ubicarles todos los esquemas y ponérselos en un PowerPoint para que entonces sí los puedan revisar, ¿no? Con mucho gusto lo hago si me dan nada más esta semana. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Qué pasa? Acuérdense que vimos de alguna manera la historia de Abraham y sobre todo vimos más datos de la historia de José. Y hasta donde vimos la semana pasada, con Ankitifi, ¿se acuerdan? Parece que tenemos un relato en Egipto muy similar a la historia de José. Y podríamos, acuérdense que siempre en la arqueología está la posibilidad, más no la certeza, de equiparar la historia de José con este famoso Ankitifi que hizo cosas muy buenas por el pueblo, sobre todo cuando estaban más necesitados, que es un poco también esta historia de José, ¿no? ¿Qué pasa después? Bueno, pues los hebreos o los hijos del pueblo de Israel, pues se han multiplicado. Ha habido de estas primeras incursiones que se fueron dando durante el primer periodo intermedio de la historia de Egipto, fueron entrando, fueron estableciéndose en la zona del delta, de tal manera que, de acuerdo a la historia de Egipto, pudiera haber un momento en el que dentro de varios pueblos extranjeros que se asentaron en la zona norte de Egipto, pudieran haber estado el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, va a venir, después de este periodo intermedio, el primero, va a venir el Imperio Medio, que platicábamos la semana pasada. Y al término del Imperio Medio, va a venir un periodo que es de caos,
incluso los documentos egipcios lo relatan como un periodo de vergüenza, un periodo en el que Egipto, por su debilidad, por su falta de orden, por su falta de equilibrio, permitió que estos extranjeros que se habían asentado en el norte de Egipto dominaran Egipto e incluso los gobernaran. Si uno lee la historia de Egipto, el famoso periodo de los Ixos, que es el segundo periodo intermedio, es una vergüenza, es una tragedia, y no hubo nada peor que le pudo haber sucedido a Egipto. Pero si yo lo trato de relacionar con la historia del Éxodo, con los inicios de la vida de Moisés, resulta que en la Biblia los hebreos llegan a Egipto esclavizados. Y es un periodo que se conoce como el periodo de la esclavitud, al menos en términos bíblicos. ¿A qué se refiere esta famosa esclavitud? Son preguntas, ¿pudiéramos eh, relacionar a el pueblo hebreo como parte de estos Ixos, como alguno de estos asiáticos que llegaron del norte y se establecieron en la zona del delta de Egipto? Son estas como preguntas que vamos a ir teniendo a lo largo de la clase de hoy, ¿no? Bueno, fíjense todas las teorías que hay pensando en qué grupos conformaban a los famosos Ixos. Por un lado, hay relatos en documentos como la historia de Manetón. Manetón fue un egipcio que escribió la propia historia de Egipto, y Manetón, cuando se refiere a el segundo periodo intermedio, que corresponde al periodo de gobierno de los Ixos, dice que son los fenicios. También tenemos a quienes dicen, sobre todo Flavio Josefo, él dice que son los pre-israelitas. Y si yo leo pre-israelitas, sí puedo entender que pudieran ser el pueblo hebreo, porque acuérdense que antes del Éxodo es el pueblo hebreo. Cuando salen del Éxodo y llegan a la tierra de Israel, ya los conocemos como el pueblo de Israel, el reino de Israel. Entonces, cuando Flavio Josefo dice, son los pre-israelitas, estos Ixos son los pre-israelitas, nos pudiera cobrar un poco de sentido. Luego tenemos a otros investigadores que dicen, no, los Ixos eran los hititas, pero acuérdense que los hititas estaban ubicados en lo que hoy día es Turquía, y los hititas en realidad, aunque eran acérrimos enemigos de los egipcios, no tenían ningún interés por gobernar Egipto. Ellos tenían interés por conquistar Egipto y anexar la tierra de Egipto a los hititas, no gobernarlos. Entonces aquí pudiera haber como que no estamos tan seguros. Luego tenemos a otros que dicen, bueno, pues indoarios o indoeuropeos, es decir, muchos pueblos que venían de la zona de Mesopotamia, de la zona de los hititas, y que se fueron conformando. Tampoco nos da como mucha idea. Luego otros tenemos a los hurritas, a los amalecitas, a los amorritas, a los micénicos, y finalmente tenemos a los del corredor Ciro-Palestino. Quiero que tomen en cuenta de manera principal fenicios, pre-israelitas y ciro-palestinos, porque estos tres eran de alguna u otra manera grupos culturales que estaban ubicados en lo que hoy día nosotros conocemos como el corredor de Levante, es decir, esta franja de tierra que conecta Mesopotamia con Egipto, o lo que divide la tierra de Mesopotamia y la tierra de Egipto, lo que hoy es día Líbano, Siria, Israel, Palestina, la zona de Gaza. Todo eso es lo que se conoce como el corredor de Levante, y ahí vivían los fenicios, ahí vivían los pre-israelitas y también
los palestinos, que también los entendemos como los cananeos. De hecho, en varios libros vamos a encontrar la referencia hacia los fenicios como los cananeos, ¿no? Entonces, esos datos, ténganlos ahí presentes. En realidad, ¿quiénes eran los Ixos? Es otra de las grandes preguntas. Y la gran mayoría de los investigadores, lo que sí, ahí sí coinciden es, los Ixos era un grupo cultural conformado por varios grupos étnicos. Y entonces, si yo entiendo a los Ixos como un grupo cultural, que en un momento dado se unen para llegar a la tierra de Egipto, pero que dentro de ese grupo puedo encontrar a fenicios, puedo encontrar a los que viven en la zona del corredor siro-palestino, puedo encontrar a lo mejor a los hurritas o a los amorreos, son distintas etnias que fueron migrando de su zona de confort, por así decirlo, y fueron incursionando a la tierra de Egipto buscando mejores condiciones de vida, buscando comida, buscando granos, y no estaría un poco como descabellado pensar en esta posibilidad de estos grupos, distintos grupos étnicos que conforman los famosos Ixos. Bueno, vamos a empezar a tratar de ubicar toda esta historia. Bueno, eh, si yo me voy un poco a la cronología, después de la historia de José, hay un periodo muy interesante en Egipto que sería el de los primeros registros arqueológicos de grupos que no eran egipcios, que viven o que se establecen en la famosa tierra de Avaris. Y la tierra de Avaris está más o menos como por aquí, el territorio de Avaris. Hoy día, en esa zona, es una zona muy complicada de excavar en términos arqueológicos, porque está muy cerca de la franja de Gaza. Es una zona que Egipto la tiene militarizada completamente, y desde hace muchísimo tiempo las excavaciones en la zona de Avaris son muy complicadas, pero sí se han hecho algunas excavaciones de donde se ha obtenido información de diversidad étnica viviendo en la zona del delta de Egipto. Y justo es aquí donde se han encontrado eh, culto o altares al famoso Baal, al dios Baal, que viene de toda esta zona del corredor siro-palestino. Se han encontrado distintos tipos de vasijas de cerámica, de utensilios domésticos que pertenecen a distintos grupos culturales. Y si pudiéramos hablar de los fenicios, pudiéramos hablar de los siro-palestinos, pudiéramos hablar de cananitas, pudiéramos hablar de hurritas, y dentro de eso pudieran estar apareciendo algo de los hebreos. Eh, de acuerdo al relato de final, digo, me estoy adelantando tantito, pero es para que entendamos cómo poder ubicar esta historia. De acuerdo al relato bíblico, los hebreos, cuando finalmente el faraón les da la libertad y se pueden ir de Egipto para llegar a su tierra, pues tendríamos de alguna manera como estas famosas rutas, la ruta del éxodo. Por un lado, salir de Avaris. ¿Por qué salir de Avaris? Porque si ahí estaban concentrados todos estos grupos, pues lo lógico era que ese fuera su lugar de encuentro y finalmente cruzar por el Sinaí hasta llegar a la tierra prometida. Entonces tendríamos una posible salida del Éxodo. Pero también tenemos otra posible ruta que justo sería salir de Avaris, cruzar el Mar Rojo, que sería pues todo este relato bíblico de y las aguas del Mar Rojo se abrieron, bajar a la punta del Sinaí y de ahí ir subiendo para llegar a la tierra de Canaán, ¿no? Ahora, ¿por qué les menciono esto aquí? Porque miren,
Esta es la tierra de los Hicsos, vean, aquí están eh, como ubicados geográficamente los Hicsos. Y entonces vean, tenemos todo lo que es el corredor siro-palestino, tenemos la ocupación de los Hicsos en Egipto, toda la zona del norte de Egipto, y si algún faraón los logró expulsar, sí sería desde el norte de Egipto hacia la zona de el corredor siro-palestino y evidentemente el reino de Israel y el reino de Judá posteriormente. Vean, aquí están los Hicsos. Y ahí tenemos a los fenicios, tenemos a los cananeos, tenemos a los surritas. Todo este territorio era antiguamente dividido en todos estos grupos. Entonces, no es descabellado pensar que los Hicsos estaban conformados por distintos grupos étnicos que buscando una mejor vida se incursionaron a el norte de Egipto, aprovechando la propia debilidad de los egipcios al final del imperio medio, y justo sería el reino de los famosos Hicsos, cuando los Hicsos gobernaron Egipto, ¿no? Bueno, de ahí me voy a bajar tantito porque sí hay un relato de un faraón, el famosísimo Amose, Amose I, que aquí está la estela de Amose, y en esta estela, Amose I, que aquí están las fechas, 1550 antes de Cristo, más o menos, Amose dice, y yo, el gran faraón, logré expulsar a los Ixos, los corrí de Egipto. Esta corrida de los Ixos, pudiéramos decir que es el éxodo. Es decir, hubo un faraón que se hartó de que Egipto estuviera gobernado por extranjeros, decide tomar armas, literal, armas, es decir, al ejército, ahuyentar a todos los extranjeros, sacarlos de Egipto y volver a unificar la tierra del Nilo para volver a vivir la mat. Y fíjense que el famosísimo Amosis I es el primer faraón del Imperio Nuevo, con él arranca el Imperio Nuevo. Es decir, fíjense lo dispar que sería el ubicar el Éxodo con Ramsés II. Es decir, si yo hablo de Amosis I, estoy hablando de los inicios de la dinastía 17, que es el Imperio Nuevo. Y si yo hablo de Ramsés II, estoy hablando de la dinastía 20, dinastía 21. Hay mucho tiempo entre la expulsión de los Hicsos por parte de Amosis hasta Ramsés II. Lo más lógico sería pensar que la historia de Moisés pudo haber estado ubicada en los inicios del Imperio Nuevo, cuando Amosis I reunifica de nuevo Egipto, expulsa a los Hicsos, se acabó este reino de los Hicsos y ahora yo, el gran Amosis, gobierno. Por eso aquí les quise hablar de la salida del Éxodo, porque solamente hay un relato que es la estela de la victoria de Amosis I, se las acerco un poco, está completamente escrita en jeroglíficos, pero ahí no menciona a los israelitas, no menciona al a los hebreos, ni al pueblo de Israel, pero sí dice, y yo, el gran Amosis I, unifiqué Egipto, expulsé a los Hicsos, que nos tenían en el dominio del terror, y nunca más Egipto permitirá que extranjeros vuelvan a gobernar. Vean que es muy diferente el relato de los Corro, porque nos gobernaron y no eran egipcios, a el relato bíblico de nos esclavizaron, nos quitaron nuestra tierra y nos obligaron a trabajar forzadamente o en trabajos forzosos hasta que Moisés, por acción de Yahvé, nos libera.
no estoy negando la historia del Éxodo, simple y sencillamente la estamos tratando de ubicar y obviamente de pasarla por este tamiz y decir, bueno, a ver, ¿cómo pudo haber sucedido realmente el famoso Éxodo? ¿No? Entonces, bueno, tenemos esta historia en la estela de Amosis. Y vean, con esto tenemos el inicio de lo que es el imperio nuevo, que sería con el famoso Amosis I. Bueno, ahora me voy a los relatos de la esclavitud. Entonces, si uno lee la Biblia, en Éxodo 1, 11, 13, 14, dice, pusieron pues sobre ellos capataces que oprimiesen con onerosos trabajos en la edificación de Pitón y Ramsés, ciudades almacenes del faraón. Sometieron los egipcios, los hijos de Israel, a cruel servidumbre, haciéndoles amarga la vida con rudos trabajos de mortero, de ladrillos y con todas las faenas del campo, obligándolos con dureza a ejecutar cuanto les imponían, ¿no? Bueno, me voy a meter en un tema que espero tratarlo de la manera más sencilla, que sería el concepto de esclavitud. Fíjense qué curioso, en Egipto no había un concepto de esclavitud. Los egipcios no tenían en mente eh, la esclavitud forzosa, la esclavitud dolorosa o la esclavitud lastimosa, que sería a lo mejor como pensaríamos a los romanos. Los romanos sí fueron una civilización, un imperio que maltrataba, golpeaba, los trataba verdaderamente fatal a los esclavos. Los egipcios no. Bueno, ¿qué se entiende desde la filosofía como la esclavitud? Bueno, la condición de un individuo que se encuentra privado de su libertad y que se convierte en propiedad explotable y negociable como bien material de otra persona. Esto ya desde una definición mucho más como contemporánea, moderna, contemporánea. Pero si yo trato de entender la esclavitud egipcia o la esclavitud de los egipcios al pueblo hebreo, lo único que me cuadraría sería privado de su libertad. Cuando los hebreos se refieren a ese periodo, no éramos libres en nuestra tierra. Y entonces ahí sí podemos pensar que la tierra del corredor siro-palestino había pasado por hambre, había pasado por sequía. La semana pasada hablamos de las sequías, que sí hay registros tanto en Mesopotamia como en Egipto de estas famosas sequías. Toda la historia de José sucede en estos periodos de sequía. Entonces no sería extraño pensar que estas migraciones del corredor siro-palestino van hacia Egipto buscando mejores condiciones de vida. Con lo cual, podríamos pensar que cuando la Biblia dice no éramos libres en nuestra tierra, claro, su tierra no había producción, no había suficiente agua, no había la materia prima con la cual cultivar o hacer que esa tierra fuera próspera en un determinado momento y por eso bajan a la zona de Egipto, ¿sí? Luego, en términos académicos, pensando ya en Egipto, fíjense qué interesante es esto. No hay un consenso entre los egiptólogos para afirmar si en Egipto hubo o no esclavitud. La gran mayoría se inclina por decir que había una como cierta servidumbre y ya pensar en esclavos sería más hacia los griegos y hacia los romanos y no tanto para Egipto. ¿Qué sí se ha logrado encontrar en Egipto? Trabajos forzados, obligación por parte de los campesinos de trabajar en grandes obras de infraestructura, mantenimiento de los canales de irrigación, construcción de grandes edificios durante determinados momentos y sobre todo con las crecidas del río. Condenas de derecho común en algunos casos también se traducían en trabajos forzados y este estatus se podía en algunos casos transferir de madres a hijos, ¿no? Se era libre, pero la madre no. Es decir, si yo soy
sierva y yo trabajo en la casa de alguien o en la tierra de alguien, yo soy la sierva, pero mis hijos son libres. Es decir, no se pasa de generación en generación, ¿no? Y aquí tenemos una serie de diferentes maneras de referirse a la servidumbre obligada. ¿No? No era común, fíjense, aquí hay una parte interesantísima, a diferencia de lo que dice la Biblia. No era común la violencia física. Y si sucedía, la víctima podía reclamar ante un tribunal. Entonces, yo, el dueño de la casa, tengo a mi siervo y tiene que trabajar para mí, pero no lo golpeo, no lo maltrato. Y si acaso lo llego a maltratar, él tiene todo el derecho de ir a un tribunal. Y hay muchos papiros en donde el siervo es el que gana la demanda por comprobar que el patrón o no le pagó a tiempo o le hizo hacer cosas más allá de lo que le estaba permitido y la ley egipcia ganaba a favor del siervo y no a favor del patrón, ¿no? Piensen que más o menos lo que hacía Egipto era como hoy día cualquiera que tenga la posibilidad económica de tener en su casa a alguien que le pueda ayudar con ciertas labores. Pero aún que te puedan ayudar con ciertas labores y que le pagues lo que en justicia le corresponde, no tienes ningún derecho a maltratar a esa persona. Si la maltratas, esta persona te puede demandar. Hagan de cuenta que eso era lo que sucedía en Egipto. Esto que les estoy diciendo, traten de pensarlo desde el relato bíblico. Y bueno, aquí tenemos distintas maneras de referirse a estos, ¿no? Mi propiedad, un sirviente, propiedad de un maestro, tiene un papel especial en el servicio funerario. No todos los egipcios podían estar dentro de las labores propias de un funeral y entonces había cosas que hacía el servicio. Un sirviente normal, pero también había como esta transferencia de propiedad. También está este otro término que es gem, parece atribuirse principalmente a los prisioneros de guerra. Eso sí, había prisioneros de guerra. Pero fíjense qué diferencia. Los hebreos, cuando se refieren a su esclavitud en Egipto, no dicen que fueron llevados como prisioneros de guerra, solo como esclavos. Egipto sí tenía prisioneros de guerra, pero aún los prisioneros de guerra no eran maltratados, aunque sí tenían que hacer trabajos forzados, ¿no? Y luego vamos a tener algunos otros datos en donde vamos a ir como siguiendo esta serie de referencias a los siervos. Y aquí les pongo algunos ejemplos de las representaciones que hay de los siervos. Un campesino, ¿no? Que va llevando, pues, seguramente iba cargando agua o iba llevando tinajas de algo. Este sería un prisionero de guerra y vean que sí es representado muy diferente a los egipcios. De entrada tiene barba y los egipcios no se representan con barba. Eh, Aquí tendríamos a otro siervo haciendo otro tipo de labores. Y aquí tendríamos también a otros ejemplos, ¿no? Los nubios en el templo de Abu Simbel, que serían prisioneros de guerra. Vean cómo están representados, atados de brazos, ¿no? Aquí tendríamos algunas de las labores forzadas o labores difíciles que tenían que hacer, que sería justo trabajar en el rayo del sol, la elaboración de los ladrillos, llevarlos hacia la zona de construcción. Pero una de las cosas interesantes es que eh, los egipcios, y eso ha quedado demostrado en sus documentos, se sentían honrados en la construcción de los templos, de los palacios y de las tumbas de sus faraones, de sus dioses. Si acaso los hebreos hicieron algún trabajo pesado, fue la elaboración de ladrillos, pero no la construcción en sí de las famosas ciudades, ¿no? Entonces, bueno, eso en relación a lo que sería el tema de la esclavitud. ¿Cómo podríamos entender
la esclavitud bajo esta mirada que acabamos de ver de manera rápida de las distinciones que hay en el concepto de esclavitud en Egipto, ¿cómo podríamos entender la esclavitud del pueblo hebreo? Solamente en este aspecto de no éramos libres en nuestra tierra. Añorábamos vivir en nuestra tierra, ser autónomos en nuestra tierra, cultivar, crecer en nuestra tierra, pero no lo pudimos hacer porque hubo sequías, no hubo producción y tuvimos que bajar a Egipto. Entonces no éramos libres de vivir en nuestra tierra. Esa sería una manera bastante lógica para poder entender lo que sería lo que el libro del Éxodo se refiere con la esclavitud. No éramos libres, ¿no? Bueno, avanzo un poquito más. Efectivamente existen estas ciudades de Pitón y de Ramsés. Aquí estarían ubicadas Pitón y Ramsés. Pero curiosamente no son ciudades que estén construidas con ladrillo, digo con barro, o sí, ladrillo, perdón. Son ciudades que están hechas de piedra. Entonces, si efectivamente aquí están, estas son excavaciones que se han hecho en esa zona, toda la evidencia que hay son columnas hay granito, hay caliza. eh, en las ciudades de Pitom y de Ramsés no hay ladrillo. Son ciudades que se construyeron en honor a Ramsés II, dinastía 20, que no corresponden al periodo de los Hicsos, que no corresponden a este periodo en el que los Hicsos pudieron haber gobernado y en el que los hebreos pudieron haber estado ahí. Son fechadas tiempo después de los Hicsos. Pero existen esas ciudades de Ramsés y de Pitón, eso sí existe, ¿no? Eh, Aquí tenemos otro mapa en donde las podemos ubicar. Aquí estarían, en esta zona están Pitón y Ramsés. Aquí está la zona de Avaris, que es donde vivían los Ixos principalmente, y de donde en principio ubicaríamos el famoso Éxodo, ya sea siguiendo este recorrido o bajando hacia la punta del Sinaí y de ahí lo que serían estos 40 años de peregrinar, ¿no? Bueno. Me voy a ir un poquito más rápido. Acuérdense que yo les voy a pasar todo esto para que lo puedan leer y no tengan ahí ningún problema con esto, ¿no? Luego, haciéndoles amarga la vida con rudos trabajos de mortero de ladrillo, con todas las faenas de campo. Ahí sí, sí podemos pensar que si hubo quienes elaboraron ladrillos, pudieron haber sido los extranjeros y los egipcios haber sido los encargados de la construcción de las grandes ciudades. Entonces, no hay ninguna evidencia de que estas ciudades de Pitón y de Ramsés fueran construidas con ladrillo, todo lo contrario, son hechas en piedra y todo el trabajo de piedra, todo el trabajo lapidario era para los egipcios, por los egipcios y era todo un honor. Entonces no podemos ubicar a los hebreos haciendo estas actividades como más complicadas, ¿no? Bueno, eh, déjenme ver de este esquema qué otra cosa nos interesa. Bueno, de aquí me voy a quedar con este esquema hasta aquí. Voy a cambiar de esquema porque me interesa que vayamos a la parte de donde sí tenemos algo más de evidencia, sobre todo de la cuestión de las plagas. Pero no sé qué prefieras, Henry, que hagamos ahorita la pausa para regresar con este esquema o me voy de corrido. Sí, prefiero eso porque tengo un montón de preguntas. Ok, va, entonces hacemos una Sí, pausa. Venga, sí, por venga. favor, muchas gracias. O sea, tengo un montón, ¿no? Pero voy a hacer dos o tres tal vez Bueno, obviamente, alineadas con lo que queremos dejarle a nuestros estudiantes, pero quiero darles a ellos el honor de preguntar primero. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario con relación a lo que la doctora Zapata Mesa ha expuesto en estos momentos. Micrófono abierto, pregunten con confianza. Mira, Otto está feliz por lo expuesto.
pero micrófono abierto, no sé, ¿quién quiere hacer alguna? Aprovechen, es la última clase. Henry, una pregunta. Sí, adelante. Ujú. Disculpa, ¿cómo llegaron los Hicsos a Egipto? Me llama mucho la atención eso, porque había leído en algún documento que ellos llegaban de Asia, algo así. Son como asiáticos. Los egipcios a los Ixos le decían los asiáticos. De hecho, sí vamos a encontrar en algunas tumbas, incluso ahorita en el siguiente esquema les voy a poner una referencia gráfica de cómo los egipcios veían a los Ixos y están representados con formas, algunos medio asiáticos, pero asiáticos, por decir asiáticos, no ubiquemos hoy día a China, Japón, no, no, ubiquemos asiáticos los que vienen del norte, los que vienen de fuera de nuestras tierras. Esos son los asiáticos para los egipcios. Y están representados como cananeos, están representados como fenicios, están representados como urritas, es decir, con vestimentas, con la greña, el cabello, como lo usaban los hombres, la vestimenta. Los egipcios nunca se representaban, los hombres, eh, completamente vestidos. Y a los Ixos sí me los representaban con sus túnicas, con sus batas, muy diferente a cómo se representaban ellos. Entonces, cuando hablamos de Ixos, es el nombre que académicamente se les ha dado, pero si yo voy a la literatura egipcia, ellos se refieren a los Ixos como los asiáticos y son los que vienen del norte. ¿Cómo llegaron? Llegaron por migraciones. Se acabó la comida, no hay tierra para cultivar, no hay agua para cultivar y la única tierra que sigue siendo fértil, el único lugar en donde podemos encontrar comida y trabajo es en Egipto. Y entonces se empiezan a bajar, se empiezan a mover hacia Egipto por necesidad, por hambre, y ya estando en la zona norte de Egipto, cuando Egipto entra en caos, que termina el imperio medio, los Ixos, que ya eran muchos, los asiáticos, aprovechan y gobiernan Egipto. Y de hecho hay dinastías, las dinastías innombrables para Egipto, que son las dinastías del gobierno de los extranjeros. Y estos extranjeros son los asiáticos, son los Ixos. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias, Otto, por esa pregunta. Tenemos a Luis Miguel que pregunta, ¿es posible que los hebreos hayan sido esclavos de otro grupo de Ixos que estaban gobernando Egipto durante ese periodo? Fíjate que, como siempre, preguntas todas, de todos muy interesantes. Pudiera ser, pero no hay ni un solo registro que entre las distintas etnias que conformaban a los Ixos hubiera conflictos. Más bien, parece que durante ese segundo periodo intermedio, que es el gobierno de los extranjeros, todos Ujú. estos extranjeros como que se unieron en una sola voz contra Egipto para dominar Egipto, tener comida y sí con esta intención de enviar alimento a los que se quedaron en el desierto, porque no todos los habitantes de la zona del corredor siro-palestino fueron a dar a Egipto. Algunos se quedaron deambulando en el desierto. Y entonces había caravanas que salían de Egipto enviadas por los Hicsos que gobernaban Egipto con alimento. Mm, Todo pareciera que en ese momento las divisiones étnicas o culturales de todos estos grupos que conformaban a los Hicsos como que se unieron en una sola voz contra Egipto. Pero pudiera ser una posibilidad que los hebreos, al ser menos comparados con los fenicios o menos comparados con algún otro grupo étnico, pudieran haber trabajado para estos Ixos, pero no hay ningún relato y las fuentes los ubican como todos se unieron en contra de Egipto, todos gobernaron
y como que se hicieron un solo pueblo, por así decirlo, en Egipto, tratando de dominar la tierra de los faraones, pero es una posibilidad. Ujú. Sí. Bien, ¿y alguien más antes de yo comenzar un diálogo con la doctora Marcela Zapata Mesa? ¿Quién quiere hacer alguna preguntita o algún Yo, comentario? solamente consultar porque en la exposición presentó dos líneas de trayecto en el éxodo del pueblo de Israel. Y la pregunta que a mí me Es tiene que, a ver, el les tema voy a volver a, de las aguas, ¿se abrieron las aguas o pasaron por otro lado? Eso es mi mira, pregunta. voy a volver a compartir la pantalla para ir justo a estos mapas, a ver si esto nos ayuda un poco. Y me quiero ir a este de acá abajo. Miren, en la antigüedad había las famosas rutas comerciales o las rutas militares o las rutas de los reyes. Entonces, dependiendo quién se movía, o se movían por una perdón, o se movían por otra ruta. Y entonces vean, aquí tenemos que la ruta morada, esta de aquí, que es toda la orilla del Mediterráneo, justo por lo que es el corredor siro-palestino, se conoce como la ruta de Horus, es decir, la ruta de los dioses. Por ahí iban y venían todas las caravanas de comercio. Y entonces, si de la zona de Biblos mandaban a Egipto por intercambio, no sé, uvas, Egipto las recibía por el Mediterráneo. Si Egipto mandaba a la zona de los fenicios, no sé, oro, pues entonces iba por el Mediterráneo. Todo lo que era lo difícil de conseguir en un lugar o las piedras preciosas, materiales que se utilizaban incluso para templos, para tumbas, iba por la zona del Mediterráneo. Pero luego vamos a tenerlo en lo que está en rojo, que es justo la ruta del ejército, ¿no? Y entonces cuando había guerras, ¿por dónde iban? Pues se iban por toda esta ruta. Y luego si te fijas, vamos a tener otra ruta que más o menos va como por la línea roja, pero baja a la punta del Sinaí y de ahí como que toma la ruta del ejército. ¿Cuál fue la ruta que tomaron los Ixos, los hebreos, los fenicios, estos grupos que eran los asiáticos? ¿Qué ruta tomaron una vez que fueron expulsados? Pudieron haber tomado la ruta rápida, es decir, la del Mediterráneo, pudieron haberse ido por la ruta del ejército o se pudieron haber ido por la ruta de las caravanas, que sería la ruta hacia la punta del Sinaí y de ahí subir. Si yo me voy por la ruta de las caravanas, pues sí, cruzaron por el Mar Rojo. Si yo me voy por la ruta del Mediterráneo, no cruzaron el Mar Rojo. Ahora, la Biblia es muy explícita. Cruzaron el Mar Rojo y cuando Moisés con su báculo o su callado golpeó o tocó, las aguas del mar se abrieron. Lo que sí es cierto es que en esta zona del Mar Rojo, la corriente en determinadas épocas del año hace como un puente natural. Y entonces sí puedes cruzar de el Sahara al Sinaí caminando. Y es una ruta que los pobladores, los beduinos, los que vivían en el desierto, sí conocían. Y es algo que sucede eventualmente, no es un fenómeno natural que suceda cada año o cada determinado tiempo, pero si yo vivo en el desierto y conozco las condiciones climáticas o soy muy bueno para observar el cielo y poder como saber cuándo viene un eclipse, cuándo viene una crecida, cuándo va a haber agua, cuándo no, pues entonces sí podemos pensar que hayan cruzado por el río Rojo, por el Mar Rojo, perdón, aprovechando este puente natural que se hace, ¿no? Y es un fenómeno natural que sucede y sigue sucediendo hasta hoy día. Lo han tratado de como de investigar, como para saber cada cuánto tiempo, bajo qué condiciones climáticas se da el que el agua baje y se haga un puente natural. Ojo, el agua baja,
no sube, no hace olas. Tampoco hay ningún relato de pared de agua de un lado, pared de agua de otro lado, pero sí es posible cruzar del Sahara al Sinaí caminando. Claro, con agua, con piedritas, no es un cruce fácil, pero esos sí son datos geológicos, geográficos, hidrológicos que sí suceden en esta zona del Mar Rojo. ¿Por dónde cruzaron? Hay muchas posibilidades eh, y no se ha encontrado arqueológicamente en este cruce ningún objeto de los egipcios, porque de acuerdo al relato bíblico, cuando los hebreos ya pasaron todos, los egipcios apenas van, ¿no? Por orden del faraón, y cuando están a la mitad del camino, las aguas suben y se ahogan y se nos mueren prácticamente todos los del ejército. No hay, se han hecho excavaciones arqueológicas en esa zona y no hay ninguna evidencia de ningún carro, ni de hueso, nada, nada. Pero es un fenómeno que sí sucede. Ujú. Muchas gracias. Alguien más parece escuchar la voz de otra persona, no quiero dejarla con, con la pregunta Sí, pendiente. ¿Era pastor, por acá. Marcelo? Sí, Marcelo. adelante. Sí. Y yo quería consultar, quizás me estoy adelantando, pero quería consultar porque escuché una teoría de que los sacerdotes de Atón, Uh -huh. que duró muy poco tiempo, ellos fueron también expulsados cuando cambió la dinastía. Y estos sacerdotes habrían llegado al territorio cananeo. ¿Hay alguna evidencia de eso? No, ninguna. Y todo lo contrario, fíjate, Marcelo, ahí lo que pasa es que efectivamente cuando termina el reinado de Ajenatón, hay muchas dudas de quién gobierna y pareciera que hubo un periodo entre Ajenatón y Tutankamón en el que gobernó Nefertiti, pero con un nombre de hombre y no un nombre de mujer. Entonces hay ahí como un periodo medio particular. Lo que sí sucede, y eso sí está escrito en la historia de Egipto, es que antes de que subiera como faraón Ajenatón, pues estaban todos los sacerdotes de todos los dioses y todos tranquilos. Cuando Ajenatón dice, nada, aquí el único es Atón y los demás no es que desaparezcan, no es que los voy a aniquilar, pero ya no son tan importantes. Los sacerdotes importantes son los de Amón y Mm, Atón. claro. Cuando muere Ajenatón, los sacerdotes de los demás dioses cobran fuerza y son los que como que le empiezan a hablar al oído a Tutankamón y le dicen, ¿tú por dónde te vas a ir? ¿Vas a seguir la línea de tu papá o vas a volver a el gobierno de los dioses? Y en la pequeñez de Tutankamón, porque era chiquito, no pudo controlar a los sacerdotes. Y entonces volvemos al reino y al gobierno de Egipto con todos los dioses, todos los sacerdotes. Se le vuelve a dar importancia a todos los dioses, aunque queda como el más importante Atón. Pero los sacerdotes no se van, al contrario, son los que le ayudan a Tutankamón a gobernar. Ujú. Gracias. Muy bien, excelente. Quiero a volver al tema, Marcela, de la esclavitud, porque creo que cuando leemos la historia desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Desde nuestra propia historia, incluso aunque no sea una historia moderna, sino tal vez, por ejemplo, la esclavitud de las personas traídas desde el África en Estados Unidos o en Brasil, o vemos, ¿cierto?, las mismas, como tú mencionaste, la esclavitud romana. Leemos el texto bíblico con nuestros propios lentes de la historia y hacemos anacronismo. Entonces, me parece muy interesante cuando planteas de que tal vez los israelitas no estuvieron en la línea de la esclavitud moderna, de tiempos modernos o tiempos, ¿cierto?, del siglo XVI, XVII y XVIII. Y quiero reforzarlo con el hebreo, porque en Éxodo 22, cuando
en el texto dice de que los israelitas salen de la casa de servidumbre, dice Misrayim, Mibet, Abadim, que viene de una terminología de limitado, no cierto que pierde todas sus funciones, sino que es limitado, no se puede administrar por sí solo. Entonces quería fortalecer esa teoría porque me parece muy interesante, dado que el mismo hebreo habla sobre una limitación de autogobierno, pero no una forma de esclavitud como muchas veces tenemos en la mente. No sé qué Qué réplica tienes tú ahí. interesante. Y me parece súper interesante que cuando leemos el texto bíblico, lo ideal sí es leerlo en, en hebreo, en arameo, dependiendo los periodos, en lo que Ujú, es el hebreo bíblico, porque ya es muy diferente la versión que nosotros leemos, como bien dices. ujú, Entonces, si yo leo cualquier Biblia, claro, no con esto estoy diciendo a fuerza tenemos que hablar el hebreo bíblico, pero sí como acercarnos a alguien que lo pueda entender, porque los términos nos ayudan mucho a poder saber realmente a qué se referían los hebreos. ¿Se referían a que los golpeaban y vivían con la carne en vivo, o se referían a cómo añoro mi tierra, cómo añoro la tierra mm, que es nuestra y que no puedo estar ahí porque no hay agua, porque la tierra no es fértil, porque ahorita para vivir, pues tengo que estar aquí abajo. No es que me ujú, encante vivir con los egipcios, porque además son politeístas, porque además hacen unas cosas muy raras, ¿no? Claro, para los egipcios, los que venían asiáticos también hacían cosas muy raras, como adorar a Baal. Es esta definición de no soy libre en mi tierra. Y me parece que embona muy bien en lo que acabas de leer. No soy libre, no me puedo autogobernar en mi tierra y para bien o para mal, tengo que vivir ahorita aquí, aprovechar la situación que hay, trabajo, lo que sea, con miras a volver y en algún momento dado salir de esta tierra que no es mía y volver a donde sí pertenezco. ujú. Interesante. Mira, con relación a las teorías del éxodo y solamente reforzar a nuestros estudiantes de que nosotros trabajamos con teorías, Uh con -huh, aproximaciones, ah, yo siempre he visto, ¿cierto?, el debate de las dos grandes teorías, una teoría, ¿cierto?, temprana y una teoría conservadora. ¿Cierto?, la que es tardía y conservadora. La tardía, dinastía 19, Ramsés. uh -huh, uh -huh. Segundo, especialmente por las dos ciudades, ¿no? Que hace alusión el texto bíblico. Pero me encanta cuando tú dices, mira, las ciudades de Pitón y Ramsés eran, cierto, hechas de rocas y no de ladrillos. Entonces, en ese sentido, yo sé que tú eres una arqueóloga y sé que para ti las ciencias son, cierto, tu data principal, pero ¿cómo tú conciliarías esa, esa falta de rigurosidad en los detalles con la teología del texto? ¿Tú encuentras una conciliación? Porque vemos ahí no quiero llamarlo error, pero sí lo quiero llamar una falta de rigurosidad. Estamos hablando de que esto se pasó de generación en generación, la tradición oral fue de siglos, entonces por ahí, cierto, tal vez se pierde algunas cosas, pero ¿cómo tú conciliarías esa falta de rigurosidad cuando el texto habla de ladrillos, pero sabemos que Pitón y Ramsés no son de ladrillo, pero pertenecen a la dinastía 19? ¿Qué dirías tú? Una, primero tendríamos que pensar en que, bueno, la primera pregunta sería, ¿realmente el éxodo fue en la dinastía 19-20 o el éxodo fue en los inicios de la dinastía 18 con Amosis I? Esa sería como una primera pregunta. Si fue para Amosis I, no cuadra que hayan construido Pitón y Ramsés porque esas ciudades se construyeron justo para Ramsés II en la dinastía 19. Entonces, como que ahí no cuadraría. Pero si me voy a la teoría tardía de la dinastía 19 de Ramsés II, es como muy sencillo pensarlo. En Egipto, bueno, al menos desde mi punto de vista, y espero así Ajá. transmitir, en Ujú, Egipto
lo que ha sobrevivido arqueológicamente es todo lo que se hizo en piedra. Todo lo que se hizo de barro o de ladrillo no ha sobrevivido porque Mm, el viento, las areniscas que hay, cuando en Egipto llueve, llueve, pero hagan ustedes el favor, son unos granizos brutales que si te cae un granizo hasta te puedes calabrar. Son unas cosas tremendas los granizos que caen en Egipto. Las casas donde vivía la gente de a pie, es decir, no donde vivían los sacerdotes, los gobernantes, todo eso ha quedado en el olvido porque no hay evidencia arqueológica. Entonces, si pensamos en esta explicación tardía y pensamos que los Ixos, y dentro de esos Ixos, los ujú. hebreos, apoyaron en la construcción de las ciudades de Pitón y de Ramsés, pudieran estarse refiriendo a las casas, más no al palacio. Y lo que ha sobrevivido es el palacio. Oh, entiendo. Mira, qué interesante. Entonces, Mira. no, Mm, vaya, no habría una ujú, manera como muy clara de conciliarlo, ujú, pero si lo llevamos hasta la dinastía 19, no ujú. hay evidencia de ladrillos ni en Pitón ni en Ramsés, porque lo que sobrevive en Egipto arqueológicamente son las piedras, no el ladrillo. Mira, qué interesante. Sí, en los centros, por ejemplo, no sé si tú sabías, pero los centros teológicos de corte evangélico protestante a nivel mundial, porque tengo roce, ¿cierto?, especialmente con los seminarios latinoamericanos, Estados Unidos y algunos alemanes e ingleses, se maneja la otra teoría que fue, ¿cierto?, en el año 1446. Y especialmente porque sacan no sé, no sé si alguien quiere buscarlo ahí, en Primera de Reyes, capítulo 6 verso 1. Si alguien lo tiene, me lo puede leer. Yo no lo tengo a mano, pero Primera de Reyes, capítulo 6 verso 1 dice que el templo de Salomón se comenzó a construir 480 años después de que, cierto, Israel sale de Egipto, 480 años después. Entonces, si tú calculas la mayoría de los historiadores, hay algunos arqueólogos fechan el templo por ahí por el año 960, se demoró 7 años según la tradición veterotestamentaria en construir. Entonces, ahí sacan el cuento más o menos, no sé si alguien lo encontró. ¿Alguien lo tiene? ¿No? Bueno, pero ahí sacan los Acá lo cálculos. tengo. Sí, adelante. Era Primera de Reyes 6:1, ¿cierto? Sí, ajá. Dice, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Ujú. Sí, entonces, y esa es la tradición que más se maneja de que fue en tiempo de Tutmosis III. Entonces, para mí, por ejemplo, yo había escuchado el tema, ¿cierto?, de los Ixos y de Amenosis primero, pero nunca de esta forma. Y de verdad quiero agradecerte porque yo creo que nos amplía el espectro. Yo no sé si amplío o más bien confundo, Mm. porque lo que a mí lo que me gusta hacer es, como bien lo decías, como Ujú, no partir del supuesto, sino partir de la evidencia. Y hay ujú, una estela que es los egipcios, como en general casi todas las culturas de la antigüedad, cuando había algún evento que era para recordar, hacían una ujú, estela. Y ujú, los egipcios pues no eran ajenos a esto. Y cada vez que había una victoria, los egipcios hacían su estela. Y no solamente la estela, sino además lo acompañaban con un jeroglífico. En algunos casos, la estela no del todo va acorde al papiro. Y nosotros ya sabemos hoy día que en donde el papiro dice, ahí está lo que realmente sucedió, y no necesariamente en la estela, porque a veces los faraones eran muy dados a exagerar lo que hicieron, cuando en el fondo habían hecho una cosita de nada, pero ellos lo hacían enorme, ¿no? ujú. Amosis primero, los papiros y sus estelas, todas coinciden. Es decir, es uno de estos faraones que si dice, y yo, el gran Amosis, finalmente unifiqué Egipto
y mm, expulsé a los asiáticos, mm, ningún asiático quedó en la tierra de los faraones. La estela y los papiros te cuentan la misma historia. mm, Por eso me gusta plantear como las posibilidades, porque la temprana sería justo la de Amosis. Luego ujú, tendríamos una intermedia que sería justo la que dices, Tutmosis ujú, III, y luego nos tendríamos que ir hasta Ramsés, que sería la tardía, Ramsés II. ujú, ¿Qué evidencia tendríamos? Pues bueno, en la de Amosis, los Ixos, la expulsión y la estela. Hay muchos datos que hablan de los Ixos y de cómo fueron expulsados. Si yo me voy a Tutmosis III, pues tengo, claro, mucha fuerza de los egipcios en la tierra de Israel. Tutmosis va y mm, se pelea. La mm, semana pasada hablábamos de Megiddo, ¿no? ujú, Hay una historia que a mí me gusta mucho, que dicen que por qué en Israel hay tanto dátil. Y entonces dicen, claro, pues es que cuando vino aquí Tutmosis III, que andaba viendo cómo peleaba su ejército, él se la pasaba comiendo dátiles y echaba para atrás las semillitas del dátil y por eso crecieron tantos dátiles en Israel, ¿no? ujú, Tutmes III. Y luego me voy a Pitón y a Ramsés con Ramsés II y ujú, resulta que sí tenemos tres posibilidades. O fue mm, con Amosis primero, o fue en el gobierno de Hatshepsut Tutmes III, o fue ujú, en el gobierno de Ramsés II. ujú. Sí, mire, wow, esto está muy interesante porque una de las cosas que nosotros aquí en ITEM transmitimos y le pido a todos nuestros estudiantes que pongan mucha atención a esto, es que el fenómeno del literalismo nos complica mucho. Por eso muchas veces el tema de las ciencias bíblicas es tan terapéutico, porque nos evita mirar el texto bíblico de forma tan literal, lo que construye muchas veces religiones o hermenéuticas religiosas monstruosas, ¿no? De que Josué tiene que matar a los niños, de que tiene que abrirle los vientres a las embarazadas y tantas cosas que muchas veces generan tanta sospecha en las miradas ciertos ateas o agnósticas en la sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí en ITEM tratamos de transmitir que el texto bíblico tiene que ser interpretado en su contexto, en sus idiomas originales, en su cultura, pero también desde la data, para evitar estas hermenéuticas literalistas que lo único que hacen es muchas veces desprestigiar el fenómeno religioso especialmente para el ántropo, ¿no? Para la mujer y el hombre. Entonces, en ese sentido, nuestra, nuestra, nuestro argumento o nuestra visión es transmitirle de que ustedes son personas que tienen que trabajar con un abanico de posibilidades. Cuando tú te casas en realidad con una teoría y dices, esta es... ah, la comunidad te puede mirar con sospecha, especialmente a aquellos y en este caso a Marcela, que es una egiptóloga, que es una arqueóloga, cuando tú vas allá y ves, ¿cierto?, de que sacas cosas en una excavación o no sacas cosas desde una excavación, tú te das cuenta de que hay posibilidades. Y uno como buen arqueólogo, y en este caso como buen teólogo, tiene que trabajar con todas las posibilidades. En ese sentido, tú tienes que aprenderte la teoría temprana, la teoría media y la teoría tardía, y desde allí trabajar los contextos. Entonces tú me dices, ¿tengo que aprenderme los tres? Sí, claro que sí, porque en las tres hay posibilidades y tienes que trabajar en las tres contextos. Es como jugar ajedrez, donde cada movimiento puede traer una variación, una variante y por lo mismo puede traer una interpretación. Nosotros acá, por eso nos hemos desmarcado un poco de la teología. La teología tiene certezas, la teología tiene seguridades. No, las ciencias religiosas, las ciencias bíblicas traen preguntas, cuestionamientos, dudas, aproximaciones, variantes. Y ese es tu trabajo. Tú tienes que aprender a trabajar. Obviamente, en el ámbito pastoral, para no confundir a tu grey, tienes que tener una postura, ¿no? Pues si tienes tres o cuatro o cinco posturas desde el púlpito, los vas a confundir a todos. Desde el ámbito pastoral tienes que elegir una línea y desde esa línea tienes que ser consecuente. Pero desde el lado académico tienes que aprender a trabajar con aproximaciones y variantes.
¿Qué puedes decir, Marcela, sobre eso? Fíjate que es totalmente, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho, y creo que va como un poco a lo que decíamos al inicio con la oración que hizo el pastor Daniel. Ujú. Si yo me quedo solamente con la fe o con la teología y desde ahí parto a una explicación o a una justificación, me voy a quedar cojo. Si yo me voy solo con una de las posibilidades, pues también me voy a quedar cojo porque resulta que no tengo la suficiente evidencia en ninguna de las tres. Y si yo trato de hacer un ejercicio en donde, sin haciendo a un lado mi fe y no fijando mi fe en un hecho, sino yo soy mujer de fe, ok, pero también soy de ciencia, ok, ¿cómo puedo tratar de entender? Y aunque yo no encuentre la evidencia aquí, eso no va a demeritar mi fe. Se pueden hacer, creo que, pláticas o debates como los que hemos tenido en estas sesiones muy interesantes, porque hasta cierto punto es como abrir nuestra mente a todas las posibilidades sin negar algo, porque si se fijan, yo no he negado el éxodo, yo nada más he dicho, ¿dónde lo ubicamos? Puedo pensar incluso en que los redactores bíblicos, uniendo la temprana, la media y la tardía, ¿qué sí sucedió? Es decir, hubo un movimiento migratorio de los asiáticos, de los Hicsos hacia Egipto. Eso está comprobado. Cuando Tutmes III extiende sus fronteras para evitar que los hititas amenacen Egipto, sube sus fronteras y resulta que el pueblo de Israel queda limitado por Egipto y entonces tampoco Mm, eran libres porque Egipto mm, estaba extendiendo su gobierno para evitar que los hititas entraran a Egipto. Y si yo mm, me voy a la tardía y me quedo con Ramsés, Ramsés fue un faraón que siempre buscó cómo engrandecerse él mismo y él lo que hizo fue poner estatuas o relieves o estelas en todos los lugares en donde los egipcios habían estado, no importando si él había logrado o no una victoria o había llegado. Él mm, dijo, hasta allá llegó Tutmes, yo pongo una estela mía porque yo también, Ramsés II, ahí estoy presente. mm, Y entonces resulta que tanto para Amosis I como para Tutmes III como para Ramsés II, Egipto y la tierra de Israel tuvieron que ver algo, mm. o falta de comida, o la extensión de Tutmes III, o la grandeza de Ramsés II. Y entonces resulta que las tres posibilidades no están tan descabelladas. Y si pensamos en que hay que entender a los redactores bíblicos, en qué momento escribieron, cómo unieron la historia, pues las tres cosas son factibles, Mira pero qué no interesante. tenemos como ni la claridad para uno, ni para otro, ni para otro. Hay evidencias que decimos, bueno, aquí sí, acá también. ¿Cuál es? Pues ahí está la mente como abierta, académica, la búsqueda que tiene que ser un antropólogo, un arqueólogo, un historiador siempre está preguntando y preguntando porque no tiene una respuesta así absoluta. Y este trabajo como interdisciplinar, incluyendo la teología, incluyendo la fe, me parece que es sumamente enriquecedor. Sumamente enriquecedor. Bueno, Marcela, te dejamos descansar. Muchas gracias. Qué tremendo diálogo. Vamos a tomarnos 10 minutos de receso. Esta es nuestra última clase, así que si está cansado, vaya a tomarse un café, vaya a tomar agüita, estire las piernas, porque ya regresamos. Abrazos Volvemos. para todos. Ujú. Bien, vienen regresando ya casi todos de los grupos pequeños. Espero que haya sido beneficial para cada uno de ustedes, conocer nueva gente, interactuar, incluso cuando uno ni siquiera sabe qué decir o le da pena, vergüencita, pero eso hay que superarlo y espero que haya sido muy beneficial. Como es nuestra última clase, les queremos presentar la página web de nuestro programa de ciencias bíblicas aquí en ITEM. Si se dan cuenta, tenemos cada una de las intenciones de
de nuestro currículum para que ustedes puedan revisarlo. Vamos a enviarlo al grupo de WhatsApp para que puedan revisar los diplomados que tenemos, ¿cierto? Y especialmente, ¿cierto? Estamos haciendo, por ejemplo, ahora el diplomado de egiptología. Trabajamos, ¿cierto? También introducción a la arqueología conmigo el año pasado. Pero lo importante es que ustedes puedan ver de que tenemos una una malla muy, muy variada que sale de lo teológico o de lo que encontramos, ¿cierto?, en los seminarios. Tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, am, ugaritología, mitología, papirología, tenemos crítica bíblica, método histórico, que va a estar, ¿cierto?, el profesor Pedro de Argentina con nosotros. Y tenemos, ¿cierto?, diferentes carreras. Tenemos estos seminarios, pero también tenemos diplomados y tenemos un magíster que queremos que ustedes puedan conocer. El magíster va a ser en arqueología bíblica. Ahí está la doctora Zapata Mesa, está el doctor Pedro Barreiro, estoy yo, está el profesor César, profesor Joaquín, profesor, cierto, Héctor Romero, quienes vamos a estar sirviendo en esta primera etapa en lo que es la primera generación. Recuerden que nuestra carrera tiene la posibilidad de hacer un tour arqueológico. Aquí está Paula, que es nuestra modelo del programa, ahí en Tel Burná, en la Shafelá, ¿cierto? En el sur de Judea. Y la idea es que los que estén en este programa podamos ir, pues, podamos ir a hacer este tour. Tenemos las posibilidades de ir a Israel, a Chipre o a Jordania, que son, ¿cierto?, las conexiones que nosotros tenemos de excavación. Así que ahí están los requisitos de admisión también, está para que sepan que está todo detallado, el tema de los valores. Pongan mucha atención los pastores, porque si su iglesia le ayuda con el 50% del valor, ITEM le pone el otro 50%. ¿Qué quiere decir? Que para los pastores su estudio sería gratuito, completamente gratuito. Si su iglesia local les paga el 50%, nosotros les pagamos el otro 50%. Y aquellos que están, ¿cierto?, en ministerio o trabajando, tenemos posibilidades, ¿cierto?, de becas. Así que aquí está. Tenemos, ¿cierto? Le vamos a enviar esto también al grupo, brochure que tenemos para que puedan también compartirlo con alguien que a lo mejor muestre interés por las ciencias bíblicas. Aquí está, ¿cierto?, nuestro diplomado, nuestra licenciatura y nuestro magíster en arqueología bíblica. Dado a que esto es inédito en cuanto a los centros teológicos y bíblicos, nuestra acreditación está siendo procesada con algunos ciertos centros de estudio aquí en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, van a estar muy bien acreditados con profesores de primera, ¿no? Que no solamente tenemos nuestros estudios o doctorados en el ámbito teológico, sino también en el ámbito, ¿cierto?, de las ciencias académicas, y en ese sentido van a tener una gran propuesta. Así que todas las preguntas, por el honor al tiempo, todas las preguntas que tengan, háganlas por favor por WhatsApp, en el grupo, vamos a enviar esto, pero quería sembrar esta, mm, ah, quería sembrar este programa, esta iniciativa en sus corazones. Vamos a comenzar el último lunes de agosto. Ya vamos, ¿cierto?, a abrir las postulaciones, dado que nos faltaban las confirmaciones de algunos permisos, pero gracias al Señor ya lo tenemos. Y la idea es poder, como les decía, poder estudiar ciencias bíblicas, que es el estudio no confesional desde las Escrituras, pero en un ámbito confesional, en un ámbito, cierto, en este caso evangélico, protestante, personas, cierto, que aman al Señor, que sirven en una comunidad local y puedan tener, cierto,
esa intimidad para poder estudiar las ciencias bíblicas desde la confianza, de la confesión. Yo he estudiado por casi 10 años las ciencias bíblicas en otros centros, en centros, ¿cierto? Obviamente no de carácter confesional, con muchos de ellos con una muy buena experiencia, donde se respeta la fe, y en otros no con tanta buena experiencia, donde se ríen de la fe, se ríen de los que creen y se ríen, ¿cierto? De las religiones y todo eso. Y en ese sentido he tenido malas experiencias también. Por eso siempre el Señor puso en mi corazón tener este anhelo de poder estudiar las ciencias bíblicas, salir de la confesión para estudiar el texto bíblico de forma rigurosa y en lo posible, ¿cierto? Objetiva, aunque nunca nos vamos a alcanzar la objetividad, pero de forma rigurosa, pero sí en un ámbito de fe, en un ámbito de confianza donde nadie se va a reír si crees en el éxodo o si sigues, cierto, esta postura tardía o temprana o media. Así que en ese sentido va a ser algo muy, pero muy novedoso, y espero que pueda tener buena recepción en Latinoamérica y especialmente aquí en Estados Unidos, donde hay más de 50 millones de latinos y no hay ninguna carrera de arqueología bíblica. Están todas en inglés, como le compartía a, a Marcela. Entonces, pensando en eso, voy a dejar la segunda parte. Y como les digo, todas las preguntas, todo el interés por interno. Bien, Marcela, vamos entonces con la parte final. Te voy a poner como anfitriona de nuevo. Y espero que hayas tenido una buena experiencia con nosotros, Marcela. Fíjate que justo lo que les iba a decir, que ahorita que estábamos en los grupitos, lo iba a decir, pero dije, no, mejor a todos. Eh, Hay algo que a mí me llama mucho la atención de trabajar con las comunidades no católicas, cristiano no católicas, porque en general tener este tipo de diálogos como de debates que se hacen académicamente, es muy complicado hacerlo en el ámbito católico, y lo digo como católica, ¿no? Por eso me gusta mucho cuando me invitan de iglesias a dar cursos o a dar una charla o simple y sencillamente a dialogar, porque me resulta muy atractiva la, la apertura y la capacidad de diálogo que tienen ustedes, y me da tristeza verlo desde mi iglesia y decir qué pena que a lo largo de tanto tiempo la iglesia católica, no haya tenido la humildad para abrirse al diálogo con otros. Y de verdad que digo, yo soy católica, tengo fe en mi iglesia, me cuesta de pronto trabajo la parte humana, pero sí veo cosas muy enriquecedoras de trabajar con ustedes, con distintas confesiones cristianas. Y ya he dado varios cursos en otras comunidades, y Ujú. curiosamente cuando intentamos hacerlo al interior de la iglesia católica, es casi casi como un no rotundo, porque para eso están los sacerdotes. Entonces, esta posibilidad de dialogar entre pastores, ministros, comunidad en general, en la iglesia, en mi iglesia es muy complicado, y yo la verdad es que valoro mucho y agradezco mucho, y de verdad que les felicito y les aliento a que lo sigan haciendo, les aliento a que sigan con esta apertura de diálogo, de mente, y con esta humildad, porque creo que eso para la fe y para el conocimiento, sobre todo de estos temas que son luego tan complicados, es sumamente importante, y yo les agradezco mucho. Y para mí siempre es muy grato trabajar con ustedes, y se los agradezco mucho. Aunque te Gracias. voy a dar una foto de perfil distinta porque ahí salgo con unas greñas. No, 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 no. Te voy a dar otra. Ok, ok, la vamos a cambiar de inmediato. Y me das otra. Si usted cree que este quedó con gusto poco, Marcela comienza con el curso ahora de egiptología. Este simplemente era una muestra. Si quiere realmente el curso de egiptología, ok, una de serio, esto obviamente es serio, pero estoy hablando del curso completo, llamémoslo así, el curso completo, comenzamos en agosto. Así que
Bien, Marcela, estamos en tus manos. Por el tiempo, te voy a pedir que puedas ser máximo entre 20 a 25 minutos. Si Va, te queda más, lo entregamos, ¿cierto? En agosto, para que se entusiasmen acá. Y porque de verdad me gustaría darle la oportunidad a algunos estudiantes que yo sé que muchos de ellos también tienen palabras de cariño para ti. va. Justo lo que quiero hacer es, estaba yo ahorita en el descanso buscando algo que va perfecto a lo que estábamos ahorita diciendo antes de el descanso. Fíjense, hablábamos ahorita de la versión o la teoría temprana, la de Amosis primero, la de Tutmes tercero y la de Ramsés. Bueno, si yo trato de pensar en los eventos del Éxodo desde que Moisés nace hasta que Moisés sale de Egipto, la pregunta sería si todo eso lo podemos resumir en un solo periodo, es decir, bajo el gobierno de un solo faraón, o podríamos entender la historia del Éxodo en tres momentos. Y ahí les va la explicación que, de acuerdo a toda la evidencia que hay, es como la más lógica. Si yo leo el libro del Éxodo, lo puedo entender desde estas tres posibilidades. Si yo voy al Éxodo 1:8, el cual esclavizó al pueblo de Israel y decretó exponer a la muerte a los varones hebreos recién nacidos, lo tendría que ubicar en Amosis primero. Es decir, ¿cuándo sucede la incursión o la migración fuerte de los asiáticos o los hicsos al territorio de Egipto? ¿Y en qué momento un faraón toma las armas y dice, yo, váyanse, y los que no se quieran ir, los mato, pero no estén en mi tierra? Es justo con el faraón Amosis I. Entonces, piensen en este momento en el que Moisés nace, la mamá de Moisés decide colocarlo en el canastito para que no le vaya a suceder nada, y ahí va el Moisésito por el río Nilo hasta que llega a el palacio del faraón y crece en esa corte, ¿no? Sería justo el inicio de la llegada de los Hicsos, cuando los Hicsos empiezan a gobernar. Luego, si yo me voy a Éxodo 2:15, del cual huyó Moisés al desierto, es decir, cuando Moisés dice, a ver qué está pasando, cuando en el relato bíblico, yo no me sé de memoria los pasajes como ustedes, lo cual también admiro mucho, pero más o menos es el momento en el que hay un conflicto y Moisés huye de Egipto para evitar que el faraón, la fuerza del faraón caiga sobre él y se va al desierto. Eso lo podríamos ubicar perfectamente durante el gobierno de Tutmes II. Y ya el éxodo de Moisés, hay datos para el periodo de Tutmes III, incluso hasta Ramsés, en donde ya sería como estas catástrofes, que las entendemos como las plagas, y ahí sería ya el momento en el que los últimos hebreos, los últimos asiáticos que no se habían ido, logran salir de la tierra de Egipto. Entonces vean que incluso si yo trato como de entender la Biblia, entender la historia de Egipto y tratar de como empatar las historias, los redactores bíblicos no necesariamente nos están contando el éxodo desde un faraón. Pudieron haber sido varios eventos en donde los hebreos estuvieron en la tierra de Egipto y cómo podemos como que tratar de entender la historia de Moisés contada en la Biblia y también entendida desde la historia de Egipto. Entonces, esto que mencionábamos antes del descanso se resume de alguna manera en estos tres momentos importantes de la historia de Egipto. Y pongo aquí al final a Tutmosis y a Ramsés II porque justo para la época de Tutmes y la época de Ramsés
es cuando más relatos hay de plagas, de el río Nilo en color rojo, cuando los del ejército de Ramsés tuvieron que incursionar en varias batallas y en esas batallas quedaron muy deteriorados, incluso se murieron muchos del ejército de Ramsés. Y no es necesariamente que todas las plagas hayan sucedido o con Tutmes III o con Ramsés II, pero sí hay muchos escritos para estos faraones en donde podemos ubicar mayor desastre natural dentro de la tierra de Egipto. Entonces, vean cómo no estoy diciendo que así haya sido, pero no es descabellado entender estos tres momentos, el temprano, el medio y el tardío, y poder incluso desmenuzar la historia de Moisés, tratar de decir, bueno, a ver, en estos primeros capítulos o versículos, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué pasaba en Egipto? ¿En qué momento pudo haber sido? Entonces, lo que se busca hacer es justo tratar de presentar, sin que sea una cuestión de ley o de certeza absoluta, más o menos en qué momento se pudieron haber dado los eventos. Y entonces aquí les pongo este cuadrito. Eh, ¿En qué momento pudo haber nacido Moisés? Bueno, bajo el reinado de Amosis, ¿no? Luego sigue la historia de Moisés, va creciendo, y luego vendría la parte en el que viene el reinado de Tutmes II, que es cuando pudiéramos ubicar cuando Moisés sale de Egipto para evitar que la ley le castigue, ¿no? Y pensar en que entre Tutmes III y a lo mejor yéndome más abajo hasta Ramsés II, pudiera ser un momento en el que finalmente Moisés sale junto con todo el pueblo hebreo y llegan a la tierra prometida. Entonces vean cómo son propuestas. Esta propuesta la hace un investigador que se llama Hans Wedrick, que él justo lo que trata es de decir, bueno, a ver, si yo no pienso en que todo fue en un año, por así decirlo, o en el periodo de un faraón, ¿cómo puedo entender la vida de Moisés? Moisés nace, Moisés crece y Moisés sale de Egipto. Y en ese transcurso que pudo haber sucedido en la tierra de Egipto como para asociar el relato bíblico. Entonces, es un planteamiento interesante, es otra posibilidad de poder como armar este rompecabezas. Y que no nos da todo el tiempo, pero aquí de este otro lado del esquema están las diferentes como posibilidades de las famosas plagas desde un punto de vista más científico. La gran mayoría de las plagas sí tiene que ver, al menos hasta donde lo han tratado como de entender los científicos, con una erupción de un volcán. Y eso provoca que haya como, como problemas climáticos. Cambia el clima y eso hace que tengamos las plagas de las langostas, los mosquitos, los no sé qué, los quién sabe qué, ¿no? Que son en ese sentido como tratar de ir entendiendo las plagas. Y precisamente dentro de eso hay una de las que es como más complicada de entender, además de la muerte de los primogénitos, es cómo se pudo haber visto el río Nilo como color de sangre. Y resulta que hay justo cuando las temperaturas del río Nilo y en general de los lagos o los ríos van variando tanto, hay una alga que es tóxica, que este es el nombre del alga o de la alga, que es la Oscillatoria rubescens, y lo que hace es que tiene cuando el alga se muere, eh, tiñe de rojo, de color sangre, el agua en la que entró en contacto. Y esta es una fotografía en microscopio del
de la alga. Y cuando el alga se muere, vean, estas son fotografías que incluso son en la zona de Francia, ni siquiera es en Egipto, y vean cómo se ve el agua de los ríos cuando son contaminadas por esta alga, y cuando el alga se muere, vean cómo se ve el agua color rojo. Entonces, son distintas explicaciones científicas que se han tratado de buscar en la zona del río Nilo, y resulta que esta alga es una alga que tiene miles de millones de años, y no es descabellado pensar que pudo haberse dado en Egipto. Lo que están haciendo ahora es hacer una serie de muestras como de estratos del río Nilo para ver si logran los geólogos y los biólogos encontrar residuos de esta alga que pudo haber provocado que en algún momento el río Nilo se haya tornado color rojo por efecto de esta alga. Y si lo pasamos en un mapa, vean cómo, de acuerdo al relato bíblico, más o menos así se debió de haber visto el río Nilo, ¿no? Y claro, aquí le pusimos colorito a esta imagen, pero basándonos en las pruebas que se han hecho en otros lugares que han reportado aguas de lagos y de ríos con esta tonalidad, pues más o menos algo así pudo haber sucedido, ¿no? Y cada una de las plagas tiene una explicación científica, y como les decía al inicio de esta charla, perdón por el ruido de afuera, el ruido ambiental, cada una de estas plagas, excepto la última, tiene una explicación. Y aquí, de este otro lado, están distintas estelas o distintas textos, también en cuneiforme y en jeroglífico, que van diciendo, bueno, acá llegó, fíjense aquí, enviado por el gobernante de Alasia, de Chipre, al faraón. Una epidemia, la mano de Nergal, que aflige al país. El intercambio de cobre y de madera de Chipre por plata, aceite dulce y un adivino experto en augurios, presagios del vuelo de buitres de Egipto, y el envío de mensajeros entre ambas cortes. Entonces vean cómo es una carta entre los chipriotas y los egipcios. Pues no les podemos mandar lo que pidieron porque hay una plaga que aflige al país. Entonces yo no le puedo mandar lo que usted pide. Entonces no necesariamente tenemos que entender el éxodo solo entre el pueblo hebreo o solo las plagas del pueblo hebreo al pueblo de Egipto o de Yahvé al pueblo de Egipto. Son momentos que la región del corredor de Levante o la región del creciente fértil se vio afectada por algún evento que provocó que una tras otra fueran sucediendo las plagas. Y todos estos relatos coinciden más hacia el periodo de la dinastía 18 y la dinastía 19. Estaríamos hablando de Ajenatón, Tutankamón y también lo que sería Hatshepsut, Tutmes, incluso acercándonos un poquito a Ramsés. Y en esos periodos, estas cartas, que son las famosas cartas de Amarna, que justo empiezan con Ajenatón y se van como continuando a los demás faraones, encontramos distintos relatos de plagas, lo que sucede en un lugar, lo que sucede en otro lugar, y qué fueron haciendo los reyes para controlar las plagas. Y si yo lo leo desde la lectura bíblica, la mano de Dios, la mano de Yahvé, actuó en favor del pueblo hebreo para que el pueblo de Egipto los dejara libres. Si yo lo leo el discurso desde un ámbito egipcio o desde un ámbito de Mesopotamia o desde Chipre, pues fueron los dioses, ¿qué pasó? Nos cayó la plaga, nos quedamos sin comer, las vacas se quedaron flacas, nos cayó el alga que hizo que el río, cosas que son fenómenos naturales que provocan
estos cambios y que también depende desde qué lado los esté leyendo o los entiendo como Dios apoyando a su pueblo, salvando a su pueblo, o lo veo como un caos provocado por los dioses o provocado por nosotros mismos, ¿no? Entonces, no son cosas raras las plagas, a excepción de la última plaga. Esa sí es una plaga que hasta hoy día no hay una explicación, no hay nadie, no hay ninguna carta que diga, y claro, se murieron todos los primogénitos, no hubo quien gobernar. Eso sí está como perdido, pero las demás se pueden ir entendiendo y van justo entre la dinastía 17 y la dinastía, finales de la 18 y principios de la 19, que sería un poco tratar de entender desde este cuadro o desde esta posibilidad la historia de Moisés. ¿En qué momento sucedió cada uno de los eventos que relata la Biblia desde el punto de vista de la historia del pueblo de Egipto? Y cuando finalmente Moisés logra salir de Egipto con todo el pueblo, pues vendrían estos 40 años, que sería el famoso éxodo, hasta que llegan a la tierra, finalmente llegan a la tierra prometida. Y ese tiempo usualmente se puede entender también como un tiempo eh, como de purificación, porque las generaciones que salieron de Egipto no fueron las mismas que llegaron a la tierra prometida. Pero es todo este tiempo en el que el pueblo hebreo como que se va purificando hasta que llega ya como, como más en esa relación con Yahvé, para poder establecerse en la tierra de Israel, y ya ahí vendría toda la historia de los reinos de Israel y los reinos de Judá, que también tienen su explicación o su comparativa desde Egipto y desde Babilonia. Esa historia ya es mucho más clara, es mucho más entendible, no está tanto basada en posibilidades, sino que hay mayor información de todos los lados como para poder decir, ah, aquí estuvo esto. Lo que son los primeros libros es como más complicado porque son estos primeros momentos en donde el pueblo se está conformando, la mano de Dios se va haciendo presente y no es tan fácil aterrizarlos en el ámbito histórico, ¿no? Entonces, bueno, con al final, esta explicación ayuda un poco a entender lo que mencionábamos ahorita antes del descanso, ¿no? Tratar de ver cómo se puede ubicar la historia dentro de distintos faraones y no solo uno.